Bienvenido, muy buena noche, gusto y placer saludarlos. Javi, ¿cómo te va? ¿Qué tal, ese? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Bueno, finalmente vinieron los anuncios, ¿no? Tan esperado que estaba, se fue postergando, había mucha ansiedad, ¿no? Sí, pensemos que iba a ser un mensaje, claro, o sea, se grabó a las 15 y se fue postergando y terminó saliendo al aire a las 19, había, ¿no? Qué locura, ¿no? Sí, sí, sí. Tipo 18, previa de un partido de fútbol, ¿no? Sí, así, porque claro, termina siendo lo medular de esta primera etapa de Milei, ¿no? Los anuncios de Caputo. Hoy vamos a estar hablando de estos temas y de otros, como hacemos habitualmente. Antes vamos a mostrarles nuestras formas de comunicarse con nosotros, como lo hacen todos los días. Agradecerles especialmente el contacto que ustedes tienen desde distintos lugares del país, de norte a sur y de este a oeste, en @telediario digital, nuestro Instagram. Allí nos escriben y vamos a lanzar también la encuesta del día para saber de qué se trata en el final del programa. Javi, ¿por dónde se comunican con nosotros? Bien, 3584-414050, nuestro WhatsApp, Telediario Digital, nos encuentran en Instagram, en Facebook y por supuesto con nuestro canal de YouTube, que estamos siempre allí, incluso saliendo en vivo, propio que en el canal de Twitch, así que lo pueden hacer de esa manera, 3584-414050. Nuestro WhatsApp. Nuestro WhatsApp y allí nos escriben, déjanos tu mensajito, lo que sea, en un día, bueno, por demás importante, ¿no? Totalmente, así es como decís. Vamos con la encuesta que ya nomás lanzamos en nuestras redes sociales, pueden participar y en el final del programa vamos a ver los resultados, como hacemos habitualmente, cuáles son las tendencias, ¿no?, que arroja la pregunta en el día de hoy. Es, ¿qué le generan los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo? Javi. Esperanza, miedo y desilusión. Esas son las tres consignas. Estaba pensando que hasta... Bueno, las tres juntas no pueden ir. No, pero... Bueno, capaz que pasás por todo eso. Puede ser miedo, ¿no?, y después esperanza, por ejemplo, ¿no? Sí. Claro. Capaz que pasar por todos esos estados. Sí. Pero bueno. Nos escriben en @telediario digital. Queremos conocer la opinión y también nos pueden mandar videos y lo vamos a conocer aquí en nuestro programa. Vamos con las tendencias del día, con lo más importante que sucedió y lo primero tiene que ver con esta alianza con China y esta posibilidad a partir del pedido de Milei de los swaps, ¿no? Para poder pagar deuda, básicamente, Javi. Sí, y después de todo lo que pasó, recordemos las palabras del propio Milei en plena campaña, bueno, siendo durísimo con Brasil y con China, básicamente, que son los socios comerciales más importantes que tiene la Argentina, ¿no? Uno mucho más cercano en términos culturales, como Brasil, otro mucho más lejano, pero cercano también en términos de lo que implica China para el mundo hoy, no solo para nuestro país, ¿no? Bueno, Milei le envió una carta a Xi Jinping solicitando la renovación del swap y la Cancillería prepara un contacto directo entre ambos. Esto fue tras la reunión del presidente y la canciller Diana Mondino. Bien, así es, ¿no? Sacando todo a la luz en ese aspecto, ¿no? Exacto. Sí. La propia Mondino, que tuvo días entre anoche y hoy con, entrevistas y demás cuestiones. Y bueno, con este tema... no quiero decir como pidiendo un poco de disculpas, pero bueno, yo imagino que eso también estuvo, ¿no? De por medio, Xi Jinping que no estuvo en la Asunción, que también, fue un tema de los interesantes, sabiendo la importancia geopolítica, estratégica, comercial y todo lo que China tiene en la República. Bueno, fue muy importante Diana Mondino allí para la negociación y bueno, la reunión fue excelente, hay un buen vínculo y bueno, también la pregunta, ¿no? Negociando con comunistas, indudablemente hoy Argentina necesita los fondos de donde los pueda sacar para empezar a paliar esta situación económica. Otra de las cuestiones también que fueron tendencias y se están hablando hace tiempo, lo que pasa es que se empiezan a efectivizar, tiene que ver con la no pauta a los medios de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, esto ha sido anunciado y no deja de generar indudablemente un impacto en los medios. ¿Será así, Javi? Digo, ¿se eliminará por completo la pauta? Yo tengo mis pluritos, ¿no?, respecto a este tema. ¿Cómo contenés a medios grandes, ¿no? Estoy hablando en la gran pelea que hemos tenido de esta mirada poco federal que tiene la Argentina, ¿no? Los medios más hegemónicos. Sí, y hasta cómo subsisten también los más pequeños, que también de eso a lo mejor, si bien puede ser una porción muy chica para algunos, para ellos es fundamental. Bueno, hubo un punto en común, como si los extremos se chocasen, de una relación que me parece comenzó a suavizarse cuando Milei, creo que en buena hora le habló a Grabois para disculparse, o al menos, no en nombre personal, sino que
solidarizarse con lo que ha sido bueno, uno de los escraches que sufrió el líder de Tierra, Techo y Trabajo, y coincidiendo en esta cuestión, ¿no? Bueno, responde Juan Grabois en su tuit, dice: ojalá hubiéramos tenido nosotros los huevos para hacer esto, bancar a los medios comunitarios y sostener con repro los puestos de trabajo en PYME. ¿Te cae mal que lo diga? Bueno, jodete, yo nunca banqué subsidiar a los medios hegemónicos y mendigarles piedad a cambio de plata del pueblo. Bueno, están de acuerdo, es increíble, ¿no? Lo que logra la política los ha unido en esta situación. Hay que ver cuánto se puede mantener esta situación, dice que por un año. Sí. Bueno, tengo mis reparos respecto a ese tema. Se van alineando los gobernadores también con esta cuestión, ¿no? Pareciera, ¿no? Con esta cuestión de la, no sé si ya motosierra en términos mucho más, digamos, culturales de lo que es el mileísmo, digamos, pero bueno, Marcelo Orrego, quien está recientemente asumido en el cargo, gobernador de San Juan. Atención, porque es una provincia de las importantes en materia energética por todo lo que tiene San Juan, pero bueno, en este caso anunció con reducción de cargos políticos y anuló nombramientos. Recordemos, Orrego viene de una fuerza distinta de lo que era Sergio Uñac, en su tiempo Gioja, ¿no? Por fuera de lo que ha sido el histórico peronismo San Juan. 30% es la reducción en cargos políticos que ha anunciado el gobernador de la provincia de San Juan. Bueno, ha tomado firmes decisiones para el cumplimiento estricto respecto a este tema y anunció la reducción del 30% de cargos políticos en la provincia para cumplir con el compromiso de austeridad, responsabilidad y eficiencia en la administración pública. Bien, ¿no? Osvaldo Jaldo en Tucumán hizo algo fue uno de los primeros. Uno de los primeros. Y Nacho Torres, atención con este nombre, ¿no? Porque creo que es el gobernador más joven que tiene la Argentina. Y gobernador de Chubut, ¿no? Que en la Asunción también hizo alusión más o menos a algo similar, ¿no? Y está teniendo mucha presencia, ¿no? A partir de estas menciones que ha tenido ya hace tiempo, y también fue uno de los primeros en empezar a hablar de estas cuestiones, ha realizado una auditoría allí. La plata que se va en acomodos es plata que nos roban a los chubutenses. Ahora digo yo, ahora se dan cuenta, digo, esto es un tema que nos pasa, digo, tenemos un problema estructural hace tantos años en la Argentina, ¿no? Y ahora parece que apareció la luz y todos, en buena hora, en buena hora, se empiezan a registrar. Pero esto es lo que pedía el pueblo, la calle, digo, esto que vislumbraron los gobernadores, ¿no? A partir del fenómeno Milei, y que todos empezaron a alinear. Bueno, es empezar a alinearse también con lo que pensaba el de a pie. Digo, porque esto se venía discutiendo hace muchísimo tiempo. Bueno, en buena hora que esta situación haya salido a la luz. Vamos a presentar a los invitados, Javi. Sí, como siempre, un panel extraordinario. Sí. Miguel Bosch, que es economista. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias por venir. Franco Pierluca, comerciante PYME. Gracias, Franco, por estar. Y Alejandro Pérez, que es experto en tecnologías laborales, venido de Italia hace horas. Agradecerte también la posibilidad de estar. Gracias a los tres. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bien. Bueno, vamos con el primer tema del día. Luis Toto Caputo anunció el primer paquete de medidas económicas. Vamos a ir conociéndolos. Vamos a hablar con Miguel y también con la mesa de estos temas. Bueno, ¿qué sensaciones tuviste, Miguel, respecto a estas medidas que se han anunciado hace poquito, ¿no? De Caputo. Sí, creo que un buen diagnóstico. Para hacer un plan, cualquier plan requiere un buen diagnóstico. Yo comparto muchas cosas, no fue completo, pero tampoco iba a estar mucho tiempo con eso. Pero esto no es un plan. Estos son determinadas medidas que quizás son necesarias para después anunciar un plan. Por ejemplo, en el caso, cuando veamos, lo hablamos, pero el dólar no hubo desregulación o liberalización, sino que hubo un sinceramiento de precios. Eso es lo que hizo. Bueno, podríamos separar, si queremos, algún conjunto de medidas como para que tiene relación directa con el gasto directamente, y algunas que dejan vislumbrar esta idea de desregulación y liberalización. Pues convengamos que, o mejor dicho, yo creo, Milei, el presidente, es una persona que hoy está siendo pragmática, pero tiene mucho dogmático, ¿sí? Después podemos ampliarlo eso, y no es ni bueno ni malo. Lo que quiero decir es que hay algo que él fijó y que propuso, más allá de hablar de ajuste en la campaña,
propuso cosas que tienen que ver con modelos de país. Vamos a ir viendo si llegaste a tu casa recién y no sabes de qué se trata lo que ha anunciado el ministro Caputo en placas, y vamos a ir charlando de estas medidas, ¿no? Básicamente el respaldo del fondo, ¿no? También que se ha manifestado estas medidas. Bueno, los anuncios de Luis Caputo: no se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia. ¿Qué te parece, Franco? Y yo creo que esa siempre ha sido una modalidad habitual, lamentablemente, para la República Argentina. O sea, la cooptación de voluntades políticas a través de la generación de supuestos fuentes de trabajo legítimas. Es más, también yo había escuchado que se había empezado a hacer un tratamiento de auditoría y se habían encontrado secretarías que no estaban figurando dentro del organigrama preestablecido o declarado. Entonces yo creo que la verdad que es una apuesta en comprometerse con lo cumplido, o sea, en comprometerse con lo de campaña. El plan motosierra, que era gráficamente bajar a la mitad la cantidad de ministerios, es ya una señal en ese camino. Al mismo tiempo, vos fijate que la idea era, acompaño lo que decía Miguel, de cierto anclaje en la parte dogmática. Él quería, Javier quería volver a los 8 ministerios de la presidencia de Roca. Nada más que la gente de la parte de salud le pidió explícitamente, le pidieron explícitamente que se sostuviera el Ministerio de Salud por la profunda crisis que hay en el sector. Por eso yo creo que es un avance. Hay que ver, obviamente, estamos muy en las preliminares. Como decía Miguel, no es un plan, sino es un paquete de medidas, como quien dice, de emergencia. Y bueno, y hay que tomarlos como, a pesar de las ansiedades de cada uno, hay que tomarlo como eso, como un paquete temporal de emergencia. Bien. ¿Qué dirá Alejandro, Javier, ¿no? Hace poquito llegado, se encuentra con esta situación. Bueno, ¿qué análisis desde el sentido común haces de esta situación? Obviamente vivo en una realidad que mucho más estable, que las personas se preocupan allá por una inflación del 6-7% anual, y esas son las preocupaciones número uno. Vieron una encuesta en estos días en Europa: ¿cuál es la preocupación número uno de los españoles? 6-7%. Vengo que vengan acá, con ese marco conceptual, estoy viendo lo que está sucediendo. ¿Sentís, y bueno, te toca, aparte por argentino, digo, pero sentís que como que el argentino desarrolla una coraza que le permite, cuando pasamos todas estas cuestiones, porque uno dice, y esto lo decimos siempre, ¿no? Rodrigazo, el 89, el 2001, o a hoy, lo de 2008, digo, tantas devaluaciones y demás, el argentino genera como una cuestión especial que en el extranjero lo hace ser más dúctil y más adaptable a un montón de escenarios. ¿Considera que es un poco así? Seguramente, creo, en la experiencia personal mía, obviamente como manager de 2 grupos, fundamentalmente trabajé siempre para 2 grupos internacionales, uno LexisNexis y el otro Thomson Reuters, hasta que mi último trabajo de hace 4 años para un gran estudio jurídico italiano. Entonces, sobre todo, aún en esas mega organizaciones de 34.000 a 42.000 personas, que son esas 2 empresas, justamente la flexibilidad, la capacidad de decidir aún en situaciones de incertidumbre es fundamental. Está muy bien. Vamos con la próxima trama para seguir desandando esta situación, hablando con Miguel de los anuncios. Bueno, ¿no? lo decíamos al inicio. ¿No? Ahí fue de las que primero se conocieron con Adorno y temprano, ¿no? El hecho de la suspensión de la pauta publicitaria del Gobierno Nacional por un año. Se conoció la cifra millonaria que no sé si se gasta o se invierte o se eroga, ¿no? en cuestiones publicitarias. Que esto amplía todo, no son solo los medios, sino que también, no sé, pensemos en los estadios de fútbol. Sí, es mucho más amplio. Es mucho más amplio que un medio en sí, ¿no? Exactamente. ¿Tenemos la tercera? Ahí va. Conforme a la nueva ley de ministerios, bueno, hablamos también de 18.9 y las secretarías de 106 a 54, ¿no? ¿Qué número? Sí. ¿Qué número? Sí, es una señal. Yo creo que en muchos casos pasan por señales. Claro. También a veces se podría hablar de medidas que tienden a generar disciplinamientos. A veces pasa también en estos sentidos. No digo que esto sea el caso, pero por lo menos una señal. Todo el mundo coincide que el sector público nacional no baja ahí el gasto público. Nosotros, el gasto público
consolidado, provincias, municipios y nación, bueno, o sea, esto es un numerito chiquito. Sí, sí, mucho más simbólico que real, claro. ¿no? Pero es Claro. importante. Yo creo que en este caso sí tiene que hacerlo porque es parte de una señal. Ahora, la magnitud, después hay que empezar a gobernarla. Sí, claro. Yo sí dejo para debatir. Dale. A mí no me gusta que porque en este momento gobiernos han hecho ineficiente nuestro Estado, quedemos con que el Estado es una institución por definición ineficiente. Claro. Y la palabra burocracia para nosotros es mala palabra. Pero ¿es así en todos lados? No. No es burocracia mala palabra. Tener justamente una buena burocracia, cambias ministros y secretarios, tenés las direcciones, eso es estable y vos no tenés un problema de transiciones. Acá tenemos problemas de transiciones, ¿por qué? Porque tienen que salir por todos Es lados. buena esa calificación de buena y mala, ¿no? Claro. ¿no? Es buena. Claro. Sí. Ahora, en definitiva, yo creo que vamos por señales, vamos a ver cómo esto le facilita el gobierno, gobernar. Hay mensajes, Alicia de Paraná dice faltó más motosierra, sobre todo sobre la casta. Bueno, hay una sensación que quedó, ¿no? Respecto a quién paga el costo, ¿no? Con estas medidas que ha anunciado Toto Caputo. ¿Piensan que es así? ¿O Franco, Alejandro? Mira, como decimos recién, o sea, es el tercer día hábil de gobierno, no es un programa de gobierno, es un paliativo, digamos, de un paquete de medidas de emergencia. El plan se va a ir conociendo y el plan va a estar muy atado a cómo resulte este paquete de medidas. Porque, a ver, uno tiene, como decía Miguel, una visión, en la visión pone objetivos y metas, pero eso va a ir traccionando y se va a ir modificando con cierta flexibilidad en base a cómo se vayan sucediendo las cosas. Es más, el mismo plan original de la campaña de Javier fue variando con el tiempo. Es más, la parte del proceso ese de la recuperación de los LELIX y todo eso, tenía originalmente un camino, el armado de un fideicomiso, etcétera, que después tuvo que ser replanteado porque justamente empezaron a analizar cómo se iban agravando las variables y entonces el tiempo los corría y replantearon el programa. O sea, va a haber mucho de eso. Hay que hacerse la idea de que va a haber un plan, hay un plan en ciernes, pero que también va a estar atado a muchas modificaciones en el transcurso del tiempo por la volatilidad en la que Hubo vivimos. un fenómeno muy interesante, Alejandro, te sumo, con este tema, digamos, con la propuesta de Milei, que fue extremadamente honesta en este sentido, ¿no? Nada de lo que empieza a pasar no lo mencionó y ganó. ¿Cuál es la mirada que había desde allá, desde Italia respecto a este tema? Porque es un fenómeno extraño, ¿no? Diciendo lo que dijo, que gane la elección y sea presidente. ¿Cómo se analizaba esta cuestión? Un fenómeno, porque todos los amigos en realidad la información que tienen son memes que se van en las redes. Esa es la verdad, es una cosa increíble. No es que están leyendo el Corriere o República para informarse, están viendo lo que TikTok les pasa, lo que YouTube, lo que lo ven en Instagram. Entonces ven lo peor, obviamente, ven una simplificación del mensaje total, ven la imagen con la motosierra, ven la imagen de una Sí, cuando persona... hizo una obra de teatro y todo eso, claro. Sí, sumamente enfervorizada. Entonces ven esa parte. No, obviamente, desde ese lado había preocupación. Sí, sin comparar ni mucho menos, pero digo, Berlusconi salió desde como empresario televisivo en su tiempo y bueno, terminó siendo líder de Italia durante muchos años. Es cierto, es otra forma de gobierno y demás, pero ¿notás que los outsiders pueden tener o tienen... van ganando especial importancia en este tiempo en la política mundial? No sé, en Italia veo un cambio todo el tiempo, efectivamente. Ahora ya es el problema de gobernar también. Meloni completamente nueva. Sí, seguramente los outsiders por los medios tienen esta claro. posibilidad. Mismo ¿no? Zelensky. Claro, Bueno, Zelensky, claro, claro. sí, Sí, señor, el mismo sí, caso, sí. es muy interesante ese dato. Vamos a ver la próxima medida que se anunció en la tarde de hoy respecto a las medidas económicas. Reducir al mínimo las transferencias, este es un tema, ¿no? Sí. Discrecionales del Estado Nacional a las provincias, Miguel. Bueno, Reducir. Sí, al mínimo porque no puede... A ver, puede eliminar. No podemos, exactamente. Sí, llegaríamos a un extremo.
ahí hay dos cosas. De vuelta, lo primero, pueden ser medidas para reducir el gasto, pueden ser medidas de disciplinamiento, también, ¿no? O sea, convengamos que si nos retrotraemos cuando... A ver, ¿por qué eliminaron las retenciones a las mineras? Era por un acuerdo en el Senado en el 2016. Bueno, ¿cuánto va a votar conmigo? Entonces, bueno, las provincias mineras le dijeron, bueno, queremos estos cambios. O sea, eso es parte de los procesos políticos. Bueno, es significativo. Es un problema. Las provincias en general están quebradas, muchas. ¿Cómo van a pagar cosas? ¿Cómo van a llevar adelante? Él lo dijo ayer. Bueno, en otro momento tuvieron cuasimonedas. No dijo la palabra cuasimonedas, pero dijo Patagones o, bueno, Lecor, Secor y todos los que tuvieron. Lo cual sería un gravísimo problema, volver a eso. Volver a eso es grave, es complejo. Pero, ante la falta, sepan que hasta ciudades como la nuestra estuvieron a punto de tener bonos propios, claro. Claro, Sí, ¿sí? claro. Entonces, creo que esto va a empujar. Ahora, el gasto, no hay más plata, es válido. A ver, hay una cosa, el dato que tiró Caputo de 126 años, 103 en déficit, es contundente. Sí. Y cualquiera que me diga, pero Estados Unidos, les voy a contar después todas las diferencias con nosotros, empezando que tiene la moneda que les dio mucho ingreso mundial. Bueno, pero lo vamos a dejar ahí. 113 de 126. En un momento dado, yo no lo tengo hoy, pero lo hice más o menos hace como 4 años atrás. Vos sumas todos esos flujos de déficit, los llevas a los pesos y era nuestra deuda. Ah, mira. Y era nuestra deuda. Era matemático. Pero era así. Claro. Después en un momento dado se reduce porque vendimos la joya. Bueno, pero más o menos era nuestra deuda. Externa en dólares. Claro. Porque hoy tenemos deuda la LELIC que en pesos, depende del dólar que usaba, entre 20 y 60 mil millones. Bueno, ahora ya no, porque subió el dólar a 30 mil millones. Bueno. Es un minuto tirano la Argentina. Sí. Parte de lo que decía. Se pueden comunicar con nosotros. Allí tienen el código QR que también nos pueden escribir, seguir. Y allí tenemos, Javi, las formas de contacto, ¿no? El 3584-414050 por WhatsApp, Teledero Digital en Instagram, en Facebook y bueno, nuestro canal que está abierto allí para vernos en vivo propio en Twitch. Bueno, seguimos con algunas medidas más. Mirá, anuncio de Luis Caputo. El Estado Nacional no va a licitar más obra, otro tema, no vas a licitar más obra pública nueva. Esto ha hecho es una bomba. Sí, esto, sí, ¿no? pero ya había como ya se sabía esto. Y va a digamos, cancelar ¿no? las licitaciones aprobadas que aún no comenzaron. Otro dato, las obras públicas serán realizadas por el sector privado. También es cierto, decían, preguntábamos en gobernadores del NOA y el NEA, ¿qué obra pública? Si acá hace un montón que no tenemos obra pública. Bueno, sin ir más lejos, cerca de Río Cuarto, en Holber, tenemos una obra que está parada hace cuánto. Parada. Claro. Y es una obra Bueno, ¿y pública. qué pasar con esa? Dice, Bueno, esa va a continuar. Claro, porque debería continuar porque ya está claro. en funcionamiento, porque la que está licitada y no está comenzada, esa no. ¿Franco? Afuera. Sí, la verdad que, a ver, marcaban esa obra pública puntualmente, tenía fecha de culminación marzo 2023. O sea, vemos que existe una matriz de sistemas ya es endémico, en la cual la obra pública en Argentina tiene que demorar. ¿Por qué? Porque justamente en la demora se van haciendo recálculos y en los recálculos... A ver, yo creo que en ningún otro lugar en el mundo, bueno, lo tenemos a Alejandro acá que nos puede dar, quien empieza una obra no la quiere terminar o busca la manera de terminar. Extraño, Es rarísimo, porque ¿qué pasa? El sistema de infraestructura normalmente privado busca terminarla cuanto antes para empezar a cobrar, porque se empieza justamente a tener ingresos una vez culminada el corte de cinta y empezamos a recuperar la inversión. Pero acá no. Entonces, lo cual que nos lleva a justamente a tratar de salir un poco de... Miguel hablaba de la cantidad de años en la cual estamos sumergidos en un sistema de déficit constante. Justamente, no solamente tener ese tema en cuenta de los déficits, sino ver que los sistemas en los cuales nosotros nos trabajamos son totalmente distintos a lo que genera. Pero nuestros países vecinos, no es que hay que irse a modelos muy raros, muy extravagantes, sino nuestros países vecinos funcionan con otros sistemas
y andan. Nosotros vamos a contramano del mundo. Bueno, vos habías entrevistado Sí, un economista chileno, ¿no? Claro, que nos explicaba cómo era... El tema de la obra pública a la chilena. A la chilena, ¿no? Sí, sí. El tema ahí es que uno dice Chile, un país tremendamente extenso, pero angosto, claro, y que las carreteras y demás se hicieron en tiempo y forma. Aquí la pregunta que hacemos siempre es qué pasa en un pueblo pequeño, ¿no? Del interior de una provincia, qué privado va a estar dispuesto a hacer 10, 15 cuadras de... Claro. De pavimento, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, toca el Estado. Pero permíteme, sí, perdona, dale, te voy a hacer una observación hasta el punto. Hasta el punto es bajo el gasto. Del punto en adelante, el Estado ineficiente no tiene que hacer obra pública. No, nuestro sistema de obra pública es malo. ¿Te das cuenta? Ese párrafo describe una visión, ¿sí? Una visión que vale la pena porque en su discurso él lo mencionó a su ideólogo. Él tiene dos ideólogos, un norteamericano y un español. Se llama Jesús Huerta Soto. Sí, sí. Y lo mencionó. Eso es lo que yo digo. A ver, no mezclemos las cosas o seamos conscientes. Da para decir, che, ¿qué sistema querés de jubilación? No, porque estos se roban la plata. Para. Resolvamos, porque una vez este es nuestro mejor sistema, claro, resolvámoslo. No, la discusión es porque se roban la plata, este sistema es malo. Y no sé si es malo. Claro. Esto de la obra pública, que la financien los privados. ¿Sí? O sea, que la inicien los privados. Que es complejo, porque hay rutas, como bien dijiste, que unen pueblos que los privados jamás lo van a hacer porque no van a recaudar. Y ahí es donde yo, perdón que interrumpí, pero ahí es donde yo digo, esa segunda parte, a mí me gusta que lo discutamos distinto. La primera, estoy de acuerdo, no se puede gastar más. O sea, hay cosas que yo no, en mi casa no, bueno, y tengo que parar. Claro. Pero bueno, hay un debate sobre el cómo, ¿no? Me parece, sobre el cómo se ejecutan las medidas. Bueno, hay opiniones, Javi. Sí, cuando cruzas a Chile en el mismo límite te das cuenta que tienen mejores rutas que nosotros. Es increíble. Bueno, Chile un poco es... Bueno, lo dijo Milei, ¿no? A la chilena. También es cierto que en Chile hay gente que lo critica o que no es tan afín a la cuestión. Pero bueno, lo cierto es que en Chile el sistema ha funcionado, pero tampoco es que ha funcionado de la noche a la mañana, ¿no? Es difícil adaptar. Sí. Nuestro país es muy especial, ¿no? Sí. No sé, en Italia Ale, lo tenemos a Ale ahí como que está... Como que viene de otro mundo, es otro mundo, pero que viene del mismo planeta Tierra, donde las cosas funcionan un poco mejor, ¿no? Sí, en ese sentido, en realidad los italianos son hipercríticos hacia la infraestructura por las dificultades, porque están llenos de montañas. Entonces, en Italia, la famosa Napoli-Reggio Calabria, que la autopista que nunca se terminó, entonces cada vez que hay un debate se menciona, es una... Entonces no estamos tan avanzados. El puente sobre el estrecho de Messina, claro, cada político menciona que alguna vez se va a hacer, etcétera, etcétera. Lamentablemente se ha caído. Algo nos parecemos, ¿no? Sí, con eso. Vamos con la próxima. La anunciación de Luis Caputo. Bueno, se van a reducir los subsidios a la energía y al transporte. Ahí hay un golpe directo a cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y pensemos también fletes, las industrias, el transporte, por supuesto, no solo de personas, sino también de mercaderías. Y después se cuela un discurso de Schiaretti que hizo Mella, ¿no? Claro. En la campaña dice, además, Caputo afirmó que van a terminar con la discriminación entre el AMBA y el interior en los subsidios al transporte. Sí. Bueno, un tema de una larga historia que esperemos que termine concretándose. Sí, ahí tenemos un problemita con el audio. Lo mencionamos porque, bueno, evidentemente tiene que ver con la energía en sí, el hecho de ser mucho más cuidadosos también nosotros con nuestros consumos. Creo que en la Argentina tenemos esa casi costumbre también de consumir de más, de no cuidar mucho la energía, porque, bueno, siempre venía a precios un poco irrisorios, pero bueno, va a ser... quizá un punto donde lo va a sufrir el bolsillo de la gente y también, no sé, pienso el tema de las empresas, ¿no? En esto, ¿no? Pagar que una pyme pague la luz y demás. ¿Hasta cuánto puede soportar eso, Franco? Sí, no, y además que justamente yo tengo la esperanza de que justamente se haya, porque ¿qué pasa? Como toda política pública, tiene sus aristas que no quedan contempladas siempre en un Excel. A ver, es difícil, es complejo agarrar y pensar en un sistema absolutamente federal con eliminaciones desde Buenos Aires, porque vos decís, bueno, por ejemplo, el tema tarifa. El cuadro tarifario
entre la elaboración, la generación de la energía, la logística, el transporte, la distribución, es complejo en sí. A ver, por ejemplo, el caso provincia, si tuviésemos el mapa de la República Argentina, vos tenés que cada provincia tiene su diversidad. Por ejemplo, nosotros tenemos empresas que son estatales, como por ejemplo Santa Fe. Y al mismo tiempo tenemos cooperativas que abastecen a otros pueblos que tienen otro cuadro tarifario distinto. Claro. Entonces, vos movés la aguja desde Buenos Aires, pero ojo, porque después lo que cae, lo que rebalsa es otra realidad. Entonces, por las regiones patagónicas, ¿no? Que por ejemplo tienen otra tarifa, ¿no? O tenían. Sí, también. Sí. Entonces yo creo que es un cuadro de una complejidad bastante importante y bueno, y hace alusión de que por qué sale esta especie de paquete y no un plan. O sea, todos tenemos la esperanza de que cada punto en el que se ha mencionado esté profundamente estudiado, porque las realidades son totalmente distintas, las asimetrías. Claro, las asimetrías que se manifiestan en todo el país son realmente increíbles, inentendibles, ¿no? Y más cuando venís desde otro lugar, el precio del combustible es diferencial, el precio del transporte es distinto, o sea... Ya los tipos de cambio, ¿no? Los tipos de cambio, digo, ¿sabés lo que se pide? Es equidad, digo, que se pague en todos lados lo mismo. Digo, no puedes pagar en una provincia un precio, en otra provincia otro. Parece que estás hablando de países distintos, una Argentina que no es muy unitaria en esto, ¿no? Y se ha declamado, se ha hablado discursivamente, pero el federalismo en la Argentina es un elemento en extinción. Solo escrito en la Constitución, ¿no? Porque claro, como sistema de gobierno. La forma de gobernar también, tratar de bajar ministerios a lugares donde se ejecuten esas acciones, digo, provincias donde hay toda una estructura, y en esto Milei también en esa reducción, imagino que va contra esa situación, digo, una estructura que es obsoleta por momentos, ¿no? Donde tenés más cercano el puerto, por ejemplo Rosario, por ejemplo provincias como Mendoza, donde tenés ministerios en Buenos Aires que no tienen nada que hacer en Buenos Aires, digo, porque la actividad se da en las provincias. Bueno, entonces, déjame ilustrarte con una anécdota, ya que nos ve todo el país. A mí me tocó hace relativamente poco conocer el Cafayate, en Salta. Y hay una anécdota muy graciosa que dicen que, o sea, te cuentan toda la gente de allá que en Cafayate está el Banco Nación, pero el Banco Nación tiene la forma de un banco alpino para recibir mucha nieve, porque confundieron los planos con el del Calafate. Ustedes, claro. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué dato? Es un error de letra, ¿no? Cambió todo. Lo pueden googlear, porque es muy gracioso, porque dentro de las construcciones típicas de claro, nada que ver con el norte, ¿no? Nada que ver con el norte. Y uno lo ve y medio como que choca. Claro. Y bueno, justo, a ver, y para ilustrar un poco de esas asimetrías, o sea, desde Buenos Aires, el unitarismo que teóricamente intenta controlar o dirigir todo. Claro. No, bueno, pero vamos con la... Es muy buena esa, Franco. Bueno, vamos con la próxima. esto más cuestiones sociales, ¿no? Mantener los planes potenciar trabajo de acuerdo a lo establecido en 2023 y sin intermediarios, dato, sí, como en el caso de las AUH, que después veremos más adelante, Bien. van a tener un aumento del 50%, igual que la tarjeta alimentaria. ¿No? Vamos a ver la próxima. Si será el tipo de cambio, pasará a valer 800 pesos. Sí, una devaluación del 117% para mañana, no contando el impuesto país. Sí, además aumentar en forma provisoria el impuesto país, no se sabe cuánto, ¿no? Para importadores. Creo que era de 17, me pareció. No estaba claro. Finalizada la emergencia, se va a avanzar con la eliminación de las retenciones al campo. Miguel, acá, una línea respecto a esto. Lo primero, es tremendo el número. La devaluación que se viene, ¿no? Claro. Sí, es tremendo. Hay que, como dijo Franco, a ver qué dólar tomaba la gente, eso lo va a suavizar un poquito, pero un salto del 100 para decirlo simple. También es válido decir que introduce, yo creo que hay cierta lógica, razonabilidad, introduce retenciones a ciertas exportaciones. Sí. A ver, ¿por qué? Porque el salto, a ver, si estabas exportando, duplicar, claro. Entonces vos dame parte de esto que todos vamos a pagar un costo en inflación, ¿no? De alguna manera lo va a pagar. Entonces ahí le puso temporalmente un sistema de retenciones a todas, del 15% aproximadamente. Por supuesto le faltan cosas, pero introduce retenciones en productos que no tenían. Y después, bueno, en definitiva dice lo va a eliminar, lo va a ir eliminando. Claro. A modo de ejemplo,
cuando la Argentina sostuvo el tipo de cambio en el año 2003, 2002, 2003, en realidad fundamentalmente fue 2003, lo sostenía, todos decíamos que iba... 1.3, por ahí, ¿no era? 2.20, No me debía hagas ser, acordar. y estaba a 2.60, lo mantenía a 2.60, Claro. compraba dólares. Qué tipo, qué número. 1 a 1 con el Real. Claro, Claro, y bueno, pagamos el costo con sostenerlo. Hay razonabilidad ahí. En el punto dólar, sincero, un precio lo va a manejar con un tipo de sistema que se llama Crowding Peg. En realidad lo va a ir actualizando mes a mes, o sea, no es fijo. Lo deja flotando con una variación que no necesariamente es la inflación. Bien, vamos con los últimos dos. Así nos metemos en un tema también muy interesante Sí, que muy Alejandro va a interesante. valorar, que es el futuro laboral. Bueno, reemplazar la sí. CIRA, el sistema de importación, por un sistema estadístico que no requerirá autorización. ¿Hasta qué punto aquí el sector pyme por ahí acostumbrado o que está más vinculado a eso puede ¿Cómo se lo sufrirlo o explicamos no? a la gente? Pero hagamos simple. Sencillo. Pero hay que decirlo. Sí. Son sistemas por el cual te permiten o no permiten hacer. Claro. ¿Sí? Esto no pasa en otros lugares del mundo. ¿Eh? Entonces está bien que así sea. Claro. ¿Está? A ver, porque ni siquiera era con un criterio de proteger una industria naciente. No. Era discrecional. Y en muchos casos, lamentablemente, lo escuchamos, no podemos demostrarlo, pero bueno, a aquel se lo daban al contenedor porque pagaba algo y el otro no. Y además, disculpa que te interrumpa, Sí. pero además con este sistema en la cual tenés un tipo de cambio artificial totalmente, Claro, exacto. generás un subsidio y a la inversa hacia la persona que importa y generás lamentablemente un incremento de las desigualdades, porque ¿quién te está financiando el dólar, entre comillas, barato para que ingresen a lo mejor autos importados, a lo mejor... Te lo está financiando justamente la persona que va a un supermercado y que El de a pie. Sí. se fuma la inflación. La última, vamos a ver. Se duplicará el monto de la asignación universal por hijo. Bueno, esto lo decíamos, y se aumentará el 50% del monto de la tarjeta alimentar. Esto un poco respuesta al golpe que vamos a recibir a partir de mañana. Bueno, vamos a hablar de futuro laboral. Un dato muy interesante, Javi, Sí, pero claro. que tiene que ver con inteligencia artificial, que me parece que ha traído, ha sido tan dinámico el avance de la inteligencia artificial, me parece que hay mucho temor. Alejandro es especialista en esto y nos va a contar por dónde va la inteligencia artificial aplicada en la actividad que está realizando en el trabajo, ¿no? Con gusto. Naturalmente, soy más un apasionado que un experto de estas cosas. Como comentábamos antes, el 30 de noviembre del año pasado se abre ChatGPT y al menos en mi sector, el soporte a los abogados, ha habido una revolución que hemos estado pronosticando desde siempre, obviamente. Esta tecnología nos tenía que cambiar la vida, iba a ayudar muchísimo, íbamos a tener mucho más tiempo libre. Por primera vez, aparentemente, esta promesa se está cumpliendo a una velocidad increíble. Yo empecé a trabajar en tecnología en el 2001, luego de haber hecho 5 años como abogado. Empiezo a desarrollar tecnologías y la inteligencia artificial fue siempre muy, en el mejor de los casos, lograba copiar y pegar un cierto texto. Era muy buena para recuperar texto, pero nada más. Claro. En el mejor de los casos, recupera de grandes bases de datos un pedacito de información, pero nada más. Esta inteligencia artificial genera contenidos. Entonces, generando Digamos, puede contenidos... litigar por vos, sería una cosa así. Sobre la carta, sí. En teoría, sí. Y lo que me estoy especializando es hacer ver a la gente, efectivamente, hacer ver a los abogados, en mi caso, cómo efectivamente sí, de la teoría de podría hacerse esto, utilizarse para esto, efectivamente está ocurriendo. Bien, y qué... has tenido un periplo por distintos lugares del planeta, ¿no? Has pasado por varios países y cuando tenés la comparativa en un escenario como el que tiene la Argentina, ¿cómo es aplicable esta posibilidad de inteligencia artificial? Digo, ¿tiene que ver con
lo económico con el funcionamiento de la economía cotidiana? ¿Se puede aplicar de manera práctica y directa? ¿En función de la experiencia que has tenido, que has estado en Suecia? En Suiza. ¿En Suiza? En Suiza, en Italia, en México. Claro, has tenido un recorrido importante, ¿no? Tengo una gran confusión en la cabeza. Y bueno, pasa. No cambia tanto en realidad. Vas a ver, no cambia en cuanto a cualquiera de nosotros. Simplemente hoy accede a la última tecnología, ChatGPT, que es el chat.openai.com. Accedemos a la versión gratuita todos, registrándonos con nuestro email y nuestro celular. Por lo tanto, acceso a la tecnología existe una versión paga, por ejemplo, de ese que se paga $20 al mes, pero la mayor parte de las cosas ya las podemos experimentar con la versión gratuita, por lo tanto no hay problema. Existen distintas otras versiones como Google Bard, como el Bing Chat, que también son gratuitas, por lo tanto, acceder a la tecnología podemos acceder, se democratizó increíblemente, que es una de las cosas que repito, hasta ahora la tecnología legal costaba tranquilamente $1.200 por año un account de la mayor parte de los productos que yo he intentado informatizar a los abogados, la automatización de documentos, la automatización de las due diligence para la compra y venta de empresas. Esos eran productos caros. Esto no, esto es gratis. Al mismo tiempo, una cosa es utilizarlo nosotros como simplemente consumers, como usuarios finales, otra cosa es desarrollarlos. En ese caso, obviamente, estamos completamente alejados de lo que las posibilidades que tienen. Franco y Miguel, cada uno en sus actividades, ¿cómo se llaman con este tema? ¿No? ¿Han navegado ese mundo de inteligencia artificial, del chat GPT? Empieza usted. Nosotros en el ámbito académico somos propensos a hacerlo y a buscarlo. Así que sí. Y lo uso. Promuevo al alumno que lo use. Interesante. Sí, bastante. Ha habido errores, lo hemos identificado. ¿Qué decimos? Claramente te pido que me corrijas si me equivoco, pero el saber formular una pregunta y una serie de cuestiones para que devuelva, ¿sí? Por ejemplo, hay una hipótesis. La hipótesis no la hizo, no la dio ya el chat GPT. La formulamos nosotros y de alguna manera nos ayuda a validar con estructura o con fuentes bibliográficas. Eso es muy importante. Es decir, bueno, a ver, esto que se podría estar dando, ¿qué artículo lo ha tratado? ¿Sí? Y sí, efectivamente te da esa devolución. Yo sumo mucho. La verdad que no fue reciente. Todo empezó con un chiste, soy de River. Y ¿quién era el más grande? Al principio salí de River. Y cuando dijeron, a ver, yo justo estaba estudiando un tema que tiene que ver con la sustitución de importación. A ver, pregunta eso. Y era mi sobrino, A ver, dámelo. Y empecé. Y yo, que me cuesta escribir, o sea, vos tenés toda la estructura de un artículo. Exacto. Pero escribirlo y darle forma me ayudó a hacerlo en 7 días. Pero creo que era auténtico mi trabajo, digamos. Yo siento que fue muy bueno. Y ahí, entonces, me recuerdo, y esto... Yo me acuerdo que en 1995 éramos 3 personas, íbamos todos los días a una biblioteca para sacar el título de un diario. Ya en el 97 lo hice con internet, me lo dio solo, ya era una sola persona. Y hoy, y ahora ya llegamos, como decís vos, a cómo te devuelve. Indiscutiblemente te va a hacer más productivo. ¿Esto qué va a hacer? Esa es la revolución. Pero también aumenta el caudal informativo, ¿no? Sí, claro. Por supuesto. A ver, la revolución industrial hizo que la gente de 16 horas pasara a trabajar a 8. Apareció el constitucionalismo social como una corriente y derivó en, para que todos trabajen un poco menos, en el buen sentido, porque es más productivo. Descanso. Es más productivo. Fíjate el mensaje de Jorge de San Juan. Dice, me preocupa el futuro laboral de nuestros jóvenes con los mejores resultados, con malos resultados en educación. Bueno, pero ahí, permíteme. Sí, dale. Voy en el plano de Jorge. Yo creo que también se abre el mundo es tan cambiante. Yo hace unos años atrás leí un libro de Oppenheimer, Crear o Morir, que hablaba de justamente todas estas fases de los smartphones, de los smartwatch, que era muy reciente.
Y en ese momento todavía existía el concepto de que la persona sin formación académica estaba destinada a pasarla mal en el futuro. Y ojo que también a medida de que han aparecido todas estas nuevas tecnologías, ha existido también la revalorización del oficio, del viejo oficio de saber hacer con las manos. A ver, hoy en día, si uno va, a mí me toca estar de frente con el ámbito industrial. Hoy es muy complicado volver al tema del oficio. O sea, buscar el soldador, buscar el tornero, ¿me entendés? Entonces, ¿qué pasa? Nos ha ayudado un montón de cosas, se han acrecentado, ha habido una evolución en cuanto a todo el tema de información, pero al mismo tiempo se ha revalorizado también lo otro, de tal forma que, por ejemplo, la tecnología ha continuado avanzando. Hoy en día un torno es un centro mecanizado, hoy en día las soldaduras son a láser, ¿me entendés? Pero el soldador detrás de la máquina lo hemos visto con el tema del gasoducto. El gasoducto fue una cantidad, una máquina succionadora de mano de obra calificada y capacitada. Entonces, está bueno, esta revolución de información está bueno, pero para responder un poco también a la pregunta, al cuestionamiento de Jorge, también se abre otras opciones en las cuales no tenemos que perder también Es muy interesante como tema, debería pasar un programa especial, ¿no? Vamos a tomar el mensaje de Jorge de San Juan. Ale, esa es la pregunta que hacíamos, ¿no? Futuro laboral. Y pensaba en la pandemia. ¿Lo agilizó a este sistema de trabajo? ¿Y el futuro laboral va por ahí? Sí, es increíble lo que pasó. Este es un lugar ya común que repetimos siempre. En 2 años nos hizo hacer un salto a nivel de administración de justicia, a nivel de lo que hacíamos los abogados. Increíble. Jamás, ya simplemente por el tema de la smart working, la posibilidad de trabajar desde la casa. Por los expedientes, papel, que hasta hace poco se veían, se ven menos, ¿no? Claro, nunca se hubiera aceptado, nunca se hubiera aceptado. Entonces, obviamente justificó un montón de inversiones previas que alguno puso Teams, alguno dijo, ok, digitalicemos, alguno dijo, ok, hagamos un repository de la información, un centro. Entonces, increíblemente, lamentablemente, obviamente, también justificó y hizo usarnos, nos obligó a usar. Entonces, eso de seguro la pandemia nos trajo un beneficio. Luego, esto, lo que los expertos, no soy yo, lo que los expertos, Goldman Sachs, McKinsey están diciendo, ChatGPT, la generativa, nos está haciendo dar un salto de 10 años a las profesiones creativas. Porque por primera vez, hasta ahora, como decías, Miguel, obviamente, hasta ahora siempre automatización, el robot, pensamos en el robot, obviamente, yo soy un intelectual. Desarrollo artículos, hago presentaciones, no me afecta, esto es imposible que entienda. No, ahora son las profesiones intelectuales las más afectadas. El número 1, el 54%, dice Goldman Sachs, de las profesiones intelectuales reciben un impacto no necesariamente negativo, simplemente están impactadas. Bien. Yo te quería preguntar, Ale, es una pregunta seguramente para larga respuesta, pero sintéticamente, ¿cómo es el sistema jurídico argentino? ¿En qué rama del derecho se aplica más el ChatGPT, por ejemplo? ¿Eso está estudiado, se sabe? A todas, en realidad, porque lo que hay que pensar, y es lo que intento en todas las charlas, es hablar en concreto de actividad, de cuáles actividades, cuáles acciones efectivamente ayudan. Fíjate, Miguel empieza diciendo el brainstorming, la creación el síndrome de la página en blanco no lo tenés más. Entonces necesitamos un primer borrador de un email a un cliente, de una comunicación, de una newsletter a nuestros clientes diciéndole que ha habido una modificación normativa y hay que explicarla. Hay que explicarla en español, hay que explicarla en italiano, en inglés, lo que sea. Es increíble. La generación de un primer draft, de un primer borrador, es increíble a la velocidad que lo hace y obviamente luego el experto... Está bueno, porque hay que aprender a utilizarlo. Y es muy generoso Alejandro también porque va a estar dando una charla de ese tema. Bueno, agradecerles solamente algunas líneas para cerrar de sensaciones, experiencias a partir de lo de hoy, del mensaje de Caputo. Y bueno, ¿qué vislumbran, ¿no? A mediano plazo para lo que viene en el país, Miguel. Me forzaba una línea. Todavía no veo
la luz al final del túnel. Bien. Pero no soy crítico y creo que puede haber muchas condiciones. Todavía no la veo. Bien, Franco. Yo soy de los que tienen esperanza, pero más fundamentada en el, como hablábamos antes de empezar el programa, más focalizado en el emprendedor argentino. Claro. Yo creo que ha desarrollado una gimnasia para estar en ámbitos críticos que cuando nos den, como emprendedor, cuando nos den un poquito de certeza, de certidumbre, yo creo que ahí se va a ver el verdadero potencial que tiene el argentino trabajando y compitiendo. ¿Ale? Desde mi ángulo de las tecnologías, ojalá que sea abierto a efectivamente aprovechar la productividad que podrían dar este salto cualitativo de las nuevas tecnologías aplicadas a todos los ámbitos. De curioso y salvo de todo esto, ¿no? La diferencia norte-sur en Italia es una cosa que notas que existe, ¿no? Es mucho más folclórico de lo que uno puede escuchar y demás. Te toca vivir en la Lombardía y ver los panoramas, ¿no? Sí. No, existe una división absoluta, pero mucho peor de lo que se pueden imaginar. O sea, una gran grieta. Sí. Incerrable. Viste que está en todos lados. En todos No, lados. bueno, la diversión, el buen clima, Claro. hay un montón de otras Sí, cosas sí. en la parte. Muy bien, muy bien. Vamos a conocer el resultado Bien, de la encuesta, bien. a ver qué es lo que opinó la gente con lo que lanzábamos Bueno, en está el comienzo del esperanzada la programa. gente, ¿no? ¿Qué le generaron los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo? Esperanza, un 57%, un 29% miedo y un 14%. Todavía estoy leyendo muy Desilusión. bien a esa distancia. Que Sí, no es poco. yo no me quiero adelantar porque pensé Que no es que poco. íbamos al mismo ritmo, Claro. pero evidentemente no. Está muy bien. Bueno, gracias por la compañía, gracias por haber chicos. venido. Por favor, gracias a todos. Javi, nos reencontramos mañana. Así es. ¿Eh? Sí, por supuesto. Gracias por acompañarnos a ustedes. Hasta mañana.